Buenas a todos, soy Felipe Cardona, soy diseñador de productos digitales y hoy os voy a enseñar un poco mi historia, cómo ha sido el recorrido sobre diseño web. Principalmente me dedico a diseñar web apps o aplicaciones, pero durante mi carrera como diseñador he diseñado un par de webs y quería enseñaros cómo ha sido mi recorrido y cómo he pasado de diseñar webs que valían literalmente 50 euros a finalmente algunas más elaboradas valoradas en miles de euros. La primera web que hice fue durante la carrera, que era para una empresa que soldaba, no tenía nociones de diseño y tampoco había usado nunca ninguna herramienta. Entonces, tras investigar un poco, miré que se podía hacer con WordPress y utilicé una plantilla, claramente, porque no tenía ni idea de cómo utilizar WordPress. Tenéis la ubicación, el teléfono y el correo electrónico para que podáis contactar, un header que te dice a qué se dedica, también en qué son especializados y capacitados, y finalmente dos CTAs, uno de Encuéntranos que te lleva a Google Maps y otro de Contacto. También tienes redes sociales y los diferentes proyectos sobre nosotros que ofrecemos, incluso una página de contacto donde aquí despliega la política de privacidad y de cookies. La verdad es que es bastante desastroso. Por no hablar del logo, que copió una imagen con fondo blanco en vez de hacerlo directamente en blanco para que se fundiese con la imagen de fondo que van pasando. Que ojo, esto no está tan mal, la verdad. Van pasando y puedes ver un poco a qué se dedica. Luego, si bajas un poquito, puedes pulsar aquí o directamente hacer scroll y aquí tienes una guía pues de qué páginas tienes. Lo que hice fue cambiar los diferentes iconos en base a un texto que planificamos. La sección de soluciones la tenéis aquí abajo, que te hace scroll, y la de cómo planificamos un proyecto, hicimos una página que puedes ver cómo es la planificación, que se trabajaba con programas como AutoCAD para que ellos pudieran ver todo el proceso. Siguiendo con la página principal en Ofrecemos Soluciones, pusimos un poco de social proof para que se viese que se había trabajado con otros clientes que llevaban 20 años de experiencia y bueno, no sé por qué volvimos a poner el logo, aunque ya se veía bien el header. Si bajas un poquito vas a la parte de proyectos. Si haces hover, en este caso son montajes y apeos y desmontajes, puedes ir a las diferentes páginas, pero es que cuando haces hover te desaparece la imagen y en ver montajes te lleva a la página de montajes y apeos, donde tienes pues más imágenes y un poco de texto sobre lo que se hace. Y la de desmontajes lo mismo, viendo el proceso poco a poco de cómo se hacía. Finalmente tenemos un formulario de contacto y listo. Esta fue la primera web que hice. La verdad es que es muy mejorable, pero funcionaba para el cliente. La hice de forma gratuita para aprender yo, pero el cliente quedamos en que me iba a dar 50 euros por el esfuerzo, ya que me llevó un par de semanas, que sinceramente es poquísimo, pero en esa época yo, que era estudiante, que no tenía dinero, para mí significaba mucho. Vamos a la siguiente web que hice. Esta la diseñé y desarrollé yo. Para que tengáis algo de contexto, yo ya tenía nociones de UX UI aquí. Esta web la hice en un par de días para seguir practicando Webflow, ya que era una herramienta que estaba aprendiendo, que creía que era súper útil. Se trataba de un pequeño portfolio para una amiga que es actriz. Como podéis ver, de primeras pues hay una gran imagen de María Carolina, su contacto y finalmente su Instagram para que puedan ir a ver más fotos. Si hacen un poco de scroll, y esto lo hice aposta, que se viese aquí al menos algunos inicios de imágenes para que se viese que se podía hacer scroll, pues ya tenías más imágenes sobre la actriz y modelo. Y estas las puedes pulsar, yo que sé, por ejemplo, si queremos ver esta y verlo mucho más grande y puedes ver todas las imágenes. Y luego tienes la de Sobre mí, que tiene esta imagen que se queda estática y poco a poco pues puedes ver la experiencia, medidas, idiomas, habilidades y finalmente un enlace al videobook. A continuación os enseñaré ya un proyecto mucho más elaborado que ya cobré, creo que fueron unos 650-700 euros por ello. Te ayudé un poco en la parte de diseño, que no me encargué yo al 100% ya que ya había un diseñador en la empresa, pero me centré más en la parte de desarrollo de Webflow. Este es el header que, como veis, hace como efecto de escritura que poco a poco te dice todo en lo que acelera la circularidad, ya que era una empresa que fabricaba piezas sostenibles de ropa principalmente. Y bueno, tenemos este pequeño loti que te incita a ir abajo. En el fondo hay un efecto de son unas bolas que se van moviendo, que como tienen un blur, hace este efecto como que el fondo se está moviendo. Y finalmente un botón de hablar que cuando haces hover se elevaba. Hacemos un poco de scroll y como veis esto se anima. Tenéis este circulito que se va animando y habéis visto cómo poco a poco ha entrado a Mission Towards Circularity, que está subrayado,
y te explica un poco qué hace The Loop. Luego puedes ver las marcas que tienen, ¿no? Que tenemos este slider y de aquí puedes, si haces hover, ir a la web de, por ejemplo en este caso Black to Grey, o si le das a explorar irías a la página interna que te explica un poquito más. Bajando un poco más tenemos las colaboraciones que han hecho, que en este caso son con 3 marcas bastante grandes, y finalmente pues otras colaboraciones que tienen con otras marcas más grandes como Patagonia, Estrella Damm, la Miss. Como quieren innovar, diseñar y producir textiles que permitan al planeta pues sobrevivir. Si tienes un proyecto puedes hablar con ellos y te va a un formulario de contacto, y finalmente tienes el footer. Tenemos la página de Our Brands y para esto hicimos un efecto con código que, si os fijáis, ocupa el 100% de la pantalla y cada vez que haces scroll te va a la siguiente sección. Entonces la primera de todas era la de Black to Grey, que pues tienes más información sobre ella y puedes ir haciendo scroll y ir a las diferentes secciones. En este caso tenemos Organic Sound, Flink y Tangerine. Podemos seguir yendo a Feature Collabs, que el concepto es bastante parecido, pero en este caso tenemos una imagen de fondo que va apareciendo. En innovación tienes el proceso con el que diseñan, las máquinas que usan y los partners que tenían, y finalmente la página de About, que era el porqué de la marca. A continuación os voy a enseñar mi portfolio. La estructura ha sido siempre bastante parecida. Poco a poco yo durante estos años he ido modificándolo un poco. En él podéis ver pues quién soy yo y un poco algunos diseños que he hecho. Si bajáis más podéis ver sobre mis proyectos, skills, softwares que utilizo, y finalmente el footer tenemos la de About, que aquí hice un pequeño lotis y cuenta un poco más sobre mí con una imagen graciosa, mis influencias e inspiraciones. Aquí podéis ver todo el trabajo, en este caso el Icon Pack que hice, que es uno de los proyectos, las 2 webs de las que os he estado hablando y los diferentes case studies. En este caso es Proper Rent, pero básicamente nada más empezar tienes una pequeña animación que está hecho con un vídeo y loti, que puedes abrir y cerrar este portátil y abajo podéis empezar a leer. Y por ejemplo aquí pongo un spoiler, como era antes el branding, como lo cambié basado en los mismos colores y tipografías que ya usaban, un pequeño design system, algunos componentes que hice, y finalmente pasé de este diseño que tenían a un rediseño mucho más actual. Luego tenemos otros case studies como el de Unplugged y el resto del case study. Y hay algún efecto más chulo en la web que tengo en los case studies, pues por ejemplo en este caso Contigo, que vamos a hablar ahora justamente de ella, que es el proyecto que hice en una hackathon, que de hecho tenéis un vídeo en mi canal hablando sobre. Hice una pequeña animación que se giraba la pantalla y se hacía más grande pues para ver el contenido. Hice con el software de Rotato, que tengo un vídeo también en el canal hablando un poco más sobre ello, y luego pasé ese vídeo a formato Loti para poder meterlo en Webflow y animarlo según pues hubiera un scroll en este caso. Y en mi vídeo de portfolio, o directamente vosotros podéis ir a mi portfolio, que es felipecardona.com, podéis ver pues el resto de casos de estudio. Luego está la página de contacto donde puedes contactarme directamente o ver mis redes sociales. Y poco a poco fui mejorando y hice más diseños webs. En este caso os voy a enseñar 2 diseños webs que no están hechos en desarrollo, pero los tengo en Figma, que me gustaría enseñaros. Que en este caso es la landing page de Contigo, que es el proyecto de la hackathon. Pues primero quizá un header con algo así más animado, diciendo que pues si necesitas ayuda estamos contigo, ¿no? Y una mano. Luego un poco de social proof, con alguna review de cómo ha ayudado Contigo. Puedes ver las diferentes funcionalidades. Y finalmente, pues todo lo que puedes hacer. Los planes de pago, en el cual destacamos el plan Pro, que son solo 2 euros al mes. Y finalmente un footer. Y todo esto que os he contado, si os fijáis aquí a la izquierda, también tenéis el formato mobile. Otra web que hice, que también está solamente en Figma y quizá acaba en desarrollo, y está muy inspirada en Linear, que básicamente es de Goil, es una empresa que es un constructor no-code de aplicaciones, que puedes hacer muchísimas cosas. Y bueno, primero tienes un header que te explica qué puedes hacer con Goil, logos de social proof y diciendo que cientos de empresas ya la usan. Y bueno, aquí tendríamos unas bento cards que te explica con pequeñas animaciones. Por ejemplo, en este caso tienes 3 notificaciones que te aparecerían una detrás de otra, o un efecto de que se mandan comunicaciones de Goil a los diferentes usuarios, que en este caso se iba a animar con este efecto de aquí. Como puedes reservar con un solo clic,
la comunidad mucho más unida, que en este caso las personas se unían a Goil, ¿no? En este vídeo no os voy a enseñar las animaciones, pero sí que se prototiparon todas las animaciones para el handoff. Y uno de los motivos por los que hice esta web también es porque quería practicar con el modo oscuro, ya que habéis visto que hasta ahora no había usado nada de modo oscuro. Los beneficios numéricos, cuánto estás ayudando a la empresa, un poco pues características más social proof, enseñar de forma visual, que era mucho más barato que la competencia. Preguntas frecuentes, botón de contacto y un footer bastante sencillo. Pero esto no fue así desde el principio. De hecho, al principio como se estaba diseñando de forma un poco más diferente, era un poco más oscura, salían aplicaciones en vez de logos y usábamos un cambio a gris y una moneda que dice 3D. Y este botonazo que a mí me encantaba de contacto bien grande, poco a poco pues fuimos haciendo revisiones, en este caso pues quizá poniéndole un efecto aurora arriba, cambiando el color del botón como que brillase, haciendo pequeños efectos, pero finalmente decidimos ir por un diseño más como lineal. Es más limpio, no tiene tanto color, pero también queda muy bien. Y finalmente estas semanas he estado trabajando en esta página web, que es sobre un juego de mesa. Vais a ver un poquito más en un próximo vídeo, que voy a enseñaros todo lo que he hecho. Es que al final todo es un proceso. Cuando empieces con algo no vas a hacerlo bien y vas a tener que mejorar muchísimo. Para mí la mejor forma de mejorar es practicando. Y nada, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo de cómo ha sido mi evolución creando webs y nos vemos en el próximo vídeo.